de todas las personas que están participando de esta sesión. Con su consentimiento vamos a empezar a grabar para que quede como material pedagógico. Lo voy a estar parando el video, les aviso, para que sea más fácil después subirlo, ¿ya? Porque cuando son videos muy extensos no se puede. Entonces lo voy a estar parando y lo voy a estar reiniciando para ir dividiendo esta jornada en videos más pequeños, ¿de acuerdo? Gracias Marité, perdón, y gracias a los estudiantes también y a Fiona por recordar. Aquí vamos. Ya. Gracias. Está bien, no hay problema. Sí, la verdad es que yo también quiero pedir disculpas porque no tengo audífonos. Mi gato se los mordió ayer. Así que, sorry, no quería que apareciera en la grabación eso, pero bueno, es la verdad. Entonces voy a ir apagando mi micrófono para cuando estemos conversando entre todos. Entonces, interrumpan nomás, hagan todas las preguntas que sean necesarias en el momento. Bueno, como les contaba, lo que más he hecho es clínica adolescente, es donde más me he movido, y producto de experiencias que allí surgen, aparece la idea de hacer esta investigación que les vamos a presentar hoy día. Sí, eso es un poco. No sé qué más presentarme, creo que por ahí vamos. Igual he hecho clases en otros lados, hace rato que no volví a la academia a hacer clases, y bueno, estoy muy contenta de estar siendo parte aquí de la UPLA, la verdad. Eso me tiene muy contenta. A mí me gustaría preguntarte, Marité, un poco también pensando en las personas que están en los últimos años, ¿cómo llegaste a ser terapeuta infanto-juvenil o en este caso adolescente? Trabajar con adolescentes. Okay. ¿Qué te motivó? En lo personal, esto es un camino como de muy chica. Yo la verdad es que no me imagino haber sido otra cosa, haber hecho otra cosa con los estudios, porque de chica yo jugaba a ser terapeuta cuando era chica. Sí, ese era un juego muy recurrente en el barrio y mis amigas y amigos llegaban. Me acuerdo que era un furgón utilitario muy antiguo que tenía mi papá y ese era mi set de atención. Estoy hablando de, no sé, un montón de años atrás, cuando yo tenía 7 años, 8 años. Y de ahí en adelante siempre fue, no se llamaba psicólogo, yo vivía en el campo, no era esa la nomenclatura, sino que muy intuitivamente se acercaban las amigas a preguntar, no sé, a comentar su historia, su momento, etcétera. Y de allí fue surgiendo que esto después se llamaba psicología, que después se estudiaba, y entonces allí hay un interés como muy intuitivo, diría yo, Fiona. Y el trabajo con adolescentes tiene que ver con que en lo personal, la etapa del desarrollo que ha sido más compleja para mí fue la adolescencia. Entonces yo creo que también, no sé si le pasa a todos, sí, pero en lo personal yo estudié psicología para entenderme primero y luego para hacer una labor de eso. Así lo he escuchado más que en mí, ¿no? He escuchado más colegas que también tienen una historia parecida en relación con la psicología. Pero en lo personal yo de verdad lo asumo así, fue también para entenderme, primero. Interesante, Marité, gracias por compartir eso tan íntimo también. Yo creo que nos sirve a todas y todos. Súper. Gracias. No sé, quizás siguiendo un poco con eso, también conversábamos el otro día con respecto a veces no sé si mitos, pero son como prejuicios a veces un poco que se tienen con el tema de trabajar con adolescentes como psicoterapeuta. Entonces, mucha gente, y también yo lo vivo, te dicen, pero los adolescentes que no hablan, aunque son súper complejos, de repente no hay como hartas temas ahí dando vueltas y cosas que piensan las personas, y me gustaría si nos puedes comentar. Hola Álvaro, ¿nos puedes comentar un poco de eso? ¿Cuál es tu vivencia con respecto a ese tema? Bueno, la verdad es que así como hay algunos autores por ahí, hicieron Nick, ponerlo sobre la mesa, hablan de la adolescencia como una segunda oportunidad de acompañar más íntimamente a un ser humano, porque efectivamente en la primera infancia los seres humanos venimos con un bagaje de conductas muy naturales, innatas, que uno las puede observar y están todas muy ligadas a hacer relación con el otro, a generar contacto afectivo realmente con el otro, con el adulto que está allí acompañando ese proceso. Y eso después en la niñez, bueno, el proceso de desarrollo va dando para varias cosas, ¿sí? Para el aprendizaje, para la incorporación de la cultura, la incorporación del aprendizaje en el colegio, etcétera.
y la adolescencia logra ser un momento histórico en el desarrollo que promueve, producto de tanto cambio que vive el ser humano en esa etapa del desarrollo, que promueve también una necesidad de compañía. El adolescente visto socialmente como ese ser humano que tú mencionas como tan imposible de comprender, tan cambiante, tan complejo. La verdad es que cuando uno mira lo que tenemos hoy día en neurociencia, en epigenética, podemos observar que en realidad es una etapa de alta vulnerabilidad. Está muy expuesto el ser humano en esa etapa del desarrollo, y para los adultos que estamos alrededor normalmente lo vemos como un adulto, como que ya creció, ya está grande, entonces ahora yo puedo pedirle todo. Y la verdad es que la cantidad de cambios que vive un ser humano en esa etapa del desarrollo generan que sea una etapa muy importante de cuidar, tanto como los primeros años de vida, diría yo. Y bueno, eso en función de lo que uno lee también y que aprende, la verdad es que es una etapa que requiere de mucho cuidado. Entonces, muchas veces los problemas están de antes, pero llegan a consulta en la adolescencia. Entonces, no es solo una elección mía, sino que también tiene que ver con que llegó muchas personas a las consultas que tenían esta edad. Entonces yo dije, bueno, esto tengo que seguirlo estudiando, entonces esto hay que seguir revisándolo, porque aquí están pasando más cosas de lo que uno cree. Y la verdad es que es una etapa que en lo personal me enriquece mucho. Yo siento que me rejuvenece trabajar con adolescentes, ¿sí? Con todas esas ideas nuevas, con todas esas preguntas, ¿sí? Entonces es maravilloso. Además, es una etapa que te permite trabajar con el individuo un poco más solo, que a diferencia de cuando uno trabaja con niños es muy importante trabajar con la familia. Pero cuando uno dejar un poquitito más afuera a la familia y trabajar a solas con esa persona, porque está en un momento del desarrollo en donde incorpora un tipo de pensamiento, que es el pensamiento adulto posterior, pero que está recién usándolo, ¿sí? Recién entrenándolo. Y eso enriquece también mucho el proceso terapéutico. Súper. Oye, Marité, ¿y nos podrías contar un poco acerca de tu enfoque? Sí. ¿Cuál es la mirada que tú tienes en términos teóricos o prácticos también con respecto al trabajo terapéutico con adolescentes? Sí, yo creo que en pregrado, Fiona, nos enseñan algo de clínica, ¿no? Está difícil de enseñarnos todo de clínica, ¿sí? Hay mucho que aprender en pregrado. Entonces, por ahí hice algún curso de especialización en clínica humanista experiencial, la Escuela de Psicología de la Universidad de Valpo, de donde yo salí. No, las líneas teóricas en ese tiempo involucraban el humanismo, pero faltaba allí como profundizar, sentía yo, como que había sido pasado como por el lado, no tan profundo. Entonces, por ahí hice un trabajo que es más personal, es un trabajo de desarrollo personal, pero también de abordaje de lo clínico, que tiene un psicólogo en Santiago, que es Gabriel Reyes, y él enseña técnicas de psicoterapia humanista experiencial, ese es el paradigma, y con técnicas concretas que se aplican a la vida de uno. Son 2 años de trabajo personal, muy intenso, muy adolorido también, muy complejo, ¿sí? De mirarse, de trabajar, o sea, el instrumento es uno, durante esos 2 años de trabajo. Un trabajo bien importante, y con eso después tú te sientes un poquitito mejor para poder trabajar, porque es un trabajo de psicoterapia, es colocarse uno como paciente y trabajar profundamente desde esta mirada teórica, cosas que uno viene trayendo en ese momento de la vida. Y después de eso, la verdad es que yo creo que no sé si les pasa a la mayoría, pero ir tomando igual cosas de todas las perspectivas teóricas que vayan ayudando al proceso terapéutico que uno puede hacer. Creo yo que uno no tiene que cerrarse, creo que hay que abrirse, hay que incorporar. Y en ese sentido, la terapia hoy día creo que sin duda es humanista experiencial, pero yo estoy incorporando hasta el yoga en la psicoterapia también, ¿sí? Porque es parte de mi vida también. Con adolescentes sobre todo, creo yo que hay que ser diverso. Disculpa. Sí, no, lo que hemos conversado con Marlene también o con otras profes de acá del equipo, que también en esta experiencia a lo largo de los años uno también va incorporando distintas técnicas
pero siempre con una base, digamos, ¿cierto? Y de responsabilidad y ética, y no es solamente tomar cosas así como al azar, sino que finalmente darle una coherencia, Sí, por supuesto. ¿cierto? Por supuesto. Acá estaban preguntando en el chat, leí por ahí que me salió como emergente, el nombre de la persona con la que tú hiciste, Gabriel Reyes, ¿cierto? Gabriel Reyes Figueroa, es de Santiago, él todavía está haciendo el curso de psicoterapia experiencial. Yo soy de la segunda generación, lleva, no sé, 20 generaciones. Sí. Sí, lo ubicaba, tengo una amiga, la Paula Cabrera, que lo hizo con él. Sí. Él hizo clases en la Valparaíso, él fue profesor de la Universidad de Valparaíso un buen tiempo, pero antes de que yo entrara a la escuela. Entonces Ya. lo conocí a propósito de otros compañeros que habían tenido clase con él. Ya, súper. Sí. Ya, Marité, no sé si habrá alguna otra pregunta con respecto a esto, y después de eso podríamos comenzar, que nos cuentes tu estudio. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Ya, si quieres. Partimos entonces. Sí, dale. El anfitrión inhabilitó la función, dice, de compartir pantalla. Ahí Ya, sí. ahora sí. Perfecto. Estamos. No sé si se ve ahora el PowerPoint. A veces se demora un poco. Sí, porque tiene que cargar. Está en eso, está en eso. Fantástico. Me avisan cuando estemos listos. ¿Puede ser? Sí, ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ya, Marité. perfecto. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar hoy día es una investigación que se hizo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador, acá en Valparaíso, el año 2015-2016, ¿sí? Y que se hace con adolescentes. Un poco la presentación, el nombre del estudio es Significados acerca de la depresión adolescente y sus manifestaciones, sus síntomas, a partir de los relatos del joven y sus madres. Esto es en una mirada fenomenológica. La idea es ampliar la comprensión de la situación de depresión en un adolescente, que además de tener depresión, hay sintomatología autoagresiva y de intento de suicidio, concreto, real, ¿sí? Profesora tutora, una maravillosa colega, María Elena Montt, profesora asesora metodológica también, maravillosa, Adriana Espinosa, son todas de la Universidad de Chile, y se realiza en el Hospital El Salvador, ¿verdad? El problema, ¿por qué esto es un problema y por qué sería interesante investigarlo? Porque tiene una alta prevalencia. Nosotros en Chile tenemos un número importante de adolescentes que están con diagnóstico de depresión, porque hay mayor complicación cuando la depresión aparece en etapas previas, en etapas jóvenes, ¿sí? Disculpen, voy a poner mis apuntes también por aquí. Y bueno, y también porque la depresión adolescente en particular está muy vinculada con el suicidio. Cuando yo trabajaba, yo en este tiempo estaba trabajando y estudiando, y el tema del intento de suicidio se hacía un problema muy grave dentro de las personas que yo estaba atendiendo en ese momento. Había mucho intento de suicidio, mucho adolescente con depresión. Fue así, no sé, casualidad, mírenlo como sea, pero no hubo una intención de esto, sino que se dio así. Yo estaba trabajando con muchos adolescentes que tenían diagnóstico de depresión y que estaban con sintomatología de autoagresión y también con la idea suicida también. Bueno, y yo estaba trabajando en ese tiempo, y que todavía trabajo mucho, con biografías. Cuando trabajo en el trabajo clínico, el trabajo se hace siempre o en general incorporando las biografías escritas ya sea por los cuidadores y o por el mismo adolescente. Y la intención, bueno, es de comprensión. Entonces, allí la idea fue hacernos esta pregunta: ¿cuáles son los significados que tienen los adolescentes y las madres acerca del desarrollo de los síntomas depresivos en la vida adolescente? ¿Qué pasaba? En las atenciones de estos adolescentes aparecía la depresión, este diagnóstico de depresión,
como si lo hubiese picado un bicho de repente al chiquillo y no había un correlato previo. Uno le preguntaba a los papás, a los cuidadores, a las mamás, qué pasaba con estos chicos antes de este diagnóstico que traían a la consulta, y hay poco recuerdo, los papás como que no se acordaban mucho de lo que había pasado, como que las historias se les habían perdido, y eso generaba mucha duda para mí. Incluso la biografía, yo recuerdo que les pedía las biografías y había muchas lagunas. Entonces yo decía, ¿por qué estos papás no saben de sus hijos más con estos diagnósticos que con otros diagnósticos? Cuando los adolescentes venían con otras problemáticas, los papás hacían una biografía súper profunda, súper como muy detallista, pero con estos chicos no pasaba eso. Entonces ahí la pregunta también, y la metodología que se usa tiene que ver con toda esa experiencia que se va dando de una manera muy intuitiva también, ¿sí? Bueno, y antecedentes teóricos, bueno, la depresión vista desde el DCM, desde el CIE-10. Entender que cuando uno hace investigación, esto nos parecía interesante incorporarlo cuando conversábamos de este conversatorio. Tendemos a creer que el idioma de psiquiatría, el idioma médico, es un idioma muchas veces que nos molesta en la clínica, que son como caricaturas, son a veces pesos que les ponemos a las personas. Sin embargo, yo creo que es importante que los conozcamos, que sepamos, que nos sepamos este idioma. Es un idioma común en ciencias, que nos ayuda a conversar con otras personas, sin con ello alejarnos de que estamos hablando de seres humanos y que por lo tanto los diagnósticos son formas de entender este ser humano nomás, son herramientas. Entonces, desde la idea de este idioma como una herramienta, se toma este idioma también para conceptualizar la idea de la depresión, pero entendiendo que es un idioma y una herramienta, no es el todo, ¿sí? Ahí dándole su justa medida. También usamos el sistema de apego, la teoría del apego, de Bowlby, a otros autores posteriores, y la capacidad de mentalización, esto para hacer luego el análisis de la información. Y la autoagresión la vimos también desde lo teórico como un pedido de ayuda. Toda autoagresión que haga un ser humano en su proceso vital, acá está visto en esta investigación como un pedido de ayuda, un llamado a atención, y también, súper importante, como una forma de regularme emocionalmente, ¿ya? El objetivo de la investigación es, bueno, conocer los significados que tiene el adolescente y la madre, de cómo se van dando los síntomas en el proceso vital, porque no nos cabía en la cabeza que pudiera ser un bicho que los picó en la adolescencia nomás. Esto tenía que tener algo para atrás. No se parte de una hipótesis, pero sí hay una intención de conocer ese curso del proceso vital, ¿sí? En una de esas nos equivocábamos, en una de esas de verdad era como que le picara un bicho al adolescente y le dio depresión de repente, y antes no había nada, no lo sabíamos, pero la intención era saberlo, ¿sí? Como objetivo específico es saber los significados que tiene el adolescente, y por otro lado la madre, entendiendo, ¿y por qué las madres? ¿Por qué no fueron los cuidadores? Bueno, porque en El Salvador, cuando yo fui a hacer la tesis, quienes acompañaban a todos los chicos que fueron parte de la muestra eran las madres. Y la madre, además, nos fuimos dando cuenta que era muy bueno que fuera la madre, porque la madre tenía una parte de la historia de ese adolescente que no iba a tener el adolescente y que no iba a tener nadie más que ella, que tiene que ver con la gestación y el parto. Todo ese proceso de inicio de la vida de estos jóvenes lo tiene la madre más que nadie en la vida de ellos en particular. Este estudio es un estudio chiquitito, tiene poquitas personas con las que se trabaja, entonces no intenta generalizar la información, solo intenta otorgar más luces para la comprensión. Eso es súper importante también mencionar, ¿sí? Es un diseño, el diseño es un estudio descriptivo, no experimental, y es transversal porque va a cruzar el ciclo vital. Aquí hay una caracterización de la muestra cortita. Por supuesto, los nombres no son los nombres reales, todos los nombres son ficticios, pero la información que sigue sí es real. Tenemos a 2 varones, a 3 chiquillas. Esto también porque el universo de los pacientes con entre 14 y 16 años que se atienden con este diagnóstico en El Salvador, en ese momento de la historia, ¿sí? Cuando se hace esta investigación, es mayoritariamente mujeres y en menor cantidad hombres. La prevalencia de la depresión es mayor en mujeres
y es menor en hombres durante todo el proceso vital, incluso llegando a ser 3 veces más la prevalencia en mujeres que en hombres en la etapa de la adultez, por ejemplo. Entonces, tenemos a 3 mujeres y a 2 varones también por todos esos antecedentes, ¿sí? Las técnicas de recolección de datos, y que por aquí me decía que era importante detenernos, porque son técnicas que no son usadas necesariamente en todas las investigaciones, pero que son técnicas que existen y son técnicas que, para mi gusto, enriquecen harto la motivación que uno pueda tener por hacer investigación, porque hace más cercana la investigación, te permite hacer una investigación más cercana a la clínica también, más cercana a lo que uno hace en la clínica. Las técnicas son la línea de vida. La línea de vida es un ejercicio que se hace con la persona, en donde uno va agrupando hitos de la vida, hitos normativos de la vida de un ser humano, y va permitiendo que la persona vaya recordando lo que va ocurriendo en cada uno de esos hitos. Entonces, por ejemplo, se situaba a la madre, cuando se hacía esta línea de vida, en el momento en que se entera del embarazo de su hijo o hija. En ese momento la madre empieza a hacer clic y empieza a incorporar allí imágenes que tiene en su mente respecto de lo que pasa en ese momento vital. Y de ahí, qué pasa en la gestación, cómo es el embarazo, cómo ella se toma este embarazo, qué pasa cuando nace el bebé, cómo es el parto, cómo es su relación con este nuevo ser que llega a su vida. Y eso es la línea de vida que se hace con la madre. Con el joven se hace algo muy similar, pero por supuesto los hitos normativos son distintos, no son los mismos, no se le va a preguntar lo mismo. Se le pregunta, por ejemplo, si se acuerda de cuando entró al colegio, si se acuerda de cuando fueron sus primeros contactos con los compañeros, compañeras, cómo se sentía en ese tiempo. Y se le va preguntando y haciendo entonces todo este curso vital a través de estos hitos normativos. Y bueno, yo también trabajé con biografías escritas. Lo primero que hacían estas personas, tanto el adolescente como su madre, era entregar una biografía escrita. Y a través de esa biografía escrita yo podía ir recopilando hitos no normativos que eran parte de la vida de estas personas, y entonces después cuando se hacía la línea de vida, que ya era parte de la investigación, se podía ir siguiendo un curso de hitos normativos y no normativos, que son parte específica de la vida de cada uno, y eso enriquecía mucho más también esta investigación. Se hizo también entrevista estructurada. Dígame. ¿Una pregunta? Por supuesto, todas. Porque pensando un poco que hay estudiantes de distintos cursos, si pudieras explicar un poquito, así brevemente, el tema, cómo decidiste qué era normativo, qué era no normativo, cuál era como quizás la teoría o el autor, autora, qué sé yo, que te fue guiando como en esto. Uh-huh. Mira, lo busqué, traté de buscarlo, pero no lo encontré. Perdón. No, en el fondo me llama mucho la atención eso, lo encuentro súper interesante desde la visión evolutiva que tiene tu trabajo en eso. Sí, mira, la línea de vida tiene un autor particular, pero no lo tengo. Los hitos normativos son a partir de varias teorías. Aquí está teorías constructivistas como Piaget, están también los hitos normativos que menciona Erickson en el desarrollo, están incorporados hartos autores, la verdad, y autores de líneas distintas, no solo humanistas, porque como autores humanistas que trabajan en la psicología del desarrollo no son tantos, entonces fuimos incorporando otros autores. Los hitos normativos son sacados de teorías como bien clásicas, la verdad, ¿sí? Estos autores nombran como hito normativo, por ejemplo, el ingreso al colegio. Eso es un hito que pasa a la mayoría de las personas en nuestra realidad cultural, y entonces fuimos incorporando esos hitos, ¿sí? Ya, súper. Sí, un poco como para aclarar eso, para que se entienda ese concepto finalmente. Claro, y los hitos no normativos fueron sacados de las biografías que estaban escritas por estas personas. Sí, fuimos leyendo las biografías así, todo apurado, bien rapidito todo, y sacando algunos hitos como que fueran, por ejemplo, separación de los padres. Hay muchos de los chicos que viven separación de sus padres en algún momento vital. Eso sería un hito no normativo que se da en un momento del proceso vital, que nosotros también lo colocamos y lo incorporamos en la línea de vida para poder reunir la información
de lo que le había pasado a esa persona en ese momento. Y, por ejemplo, ese hito no normativo se le preguntaba a la madre y también se le preguntaba al adolescente. ¿Ya? Después de hacer la línea de vida, se incorporaba toda esa información y después se hacía una entrevista semiestructurada además. Entonces, esta gente, trabajamos harto la historia. En esas entrevistas semiestructuradas se trabajó con un cuestionario muy básico que también va incorporando este proceso vital, pero también se incorpora ya la línea de vida que se tiene, entonces se van preguntando cosas que quedaron en duda, ¿sí? Cuando uno después leía las líneas de vida. Ya. El análisis que se hace de esta información se basa en dos autoras, es un análisis narrativo de Lindsay y Norberg, que aparece en un texto particular, hay una investigación de ellas también, y desde ahí fuimos ocupando este tipo de análisis. Lo que se hace es, una vez teniendo toda esta información que está grabada en audio, se transcribe todo, ¿sí? Todo a papel. Se coloca toda la información en el papel y lo primero que se hace es parte del proceso. Son 3 partes del proceso de análisis de la información. El primero es una lectura ingenua. Entonces tú vas leyendo todo lo que tienes, ¿sí? Todo lo que tienes de toda la información, tanto las madres, los jóvenes, lees todo en una lectura ingenua. ¿Por qué se llama ingenua? Porque la intención allí es ir, si es posible, tratar de sacarse todo lo que uno trae, todos los conocimientos que uno trae para leerlo con la riqueza que eso tiene, sin expectativas, sin intencionar búsqueda de nada. La idea de esa mirada de la infancia cuando va a abrir un cajón, y no importa lo que tenga el cajón, de hecho, los niños cuando son pequeños, bueno, todos cuando somos pequeños, vamos a abrir un cajón y si está vacío nos vamos a asombrar. O sea, está vacío, es, ¡oh, está vacío, bacán! ¿Sí? Tiene un reloj, ¡wow! O tiene, no sé, lo que tenga, un trozo de flor, una fruta podrida, lo que sea, es bienvenido, porque hay ingenuidad en esa mirada, hay una mirada sin previo, sin intención de encontrar nada. Bueno, eso hay que tratar de hacerlo en esta primera etapa. Entonces uno lee tratando de, siempre limpiándose y tratando de solo leer y ver qué hay, sin intencionar la búsqueda. No es algo fácil eso, ¿eh? Yo no sé si se logra hacer realmente, no lo sé, pero se intencionó hacer así. Y esa lectura ingenua la hacen las 2 profesoras más la autora, ¿sí? más yo. Yo la leí todo, la leyeron ellas también con esa intención, y después nos fuimos conversando para tratar de ir extrayendo de toda esta información las unidades temáticas, que son los temas de los que más hablan, y allí separamos los que más hablan las madres, y por otro lado, los temas que más hablan los jóvenes. Y después, en esas unidades temáticas, fuimos colocando las unidades de significado, que serían frases que aportan a entender el significado que tienen cada uno de ellos en relación con las temáticas, con las unidades temáticas, ¿se entiende? Y después de todo este proceso, que es esta segunda etapa, se hace la tercera etapa, que es una comprensión más amplia. Y allí, esa comprensión amplia nos permite ordenar la información. De hecho, el orden de la información que yo les voy a entregar ahora es un orden hecho para este conversatorio, no es el orden que tiene en la tesis. De hecho, en la tesis se va a ordenar la información de distinta manera para ir dando las conclusiones, ¿sí? Para ir explicando las conclusiones. Pero se juega un poco con esta información para ser observada como desde distintos ángulos, ¿ok? Bueno, como les digo, es una forma de entregar la información. Entonces, las unidades temáticas de los jóvenes, los temas que más se repiten en las conversaciones con los jóvenes, con les jóvenes, ellos hablan mucho de la relación con ellos mismos, de la relación con sus familias, con sus pares, con los síntomas y el contexto en que aparecen, y porque eso también es pregunta de la entrevista semiestructurada, y también se intenciona un poco en la línea de vida, y también significado respecto del diagnóstico y el tratamiento. Respecto de las madres van a tener temáticas en relación con el embarazo, que se van a dar harto, en relación con los padres del joven o de la joven, con este otro progenitor, eso sale mucho también en sus conversaciones, los significados respecto de su hijo o hija, significado respecto al diagnóstico y al tratamiento, que eso es una unidad temática del adolescente, también es una unidad temática de las madres.
Vamos a dejar de lado las unidades temáticas y vamos a tratar de mirar y revisar la información en el proceso vital, ¿ya? Así lo planteé porque creo que podría ser más interesante. Todo lo que tiene que ver con gestación, los significados de los jóvenes son que no lo recuerdan, por supuesto. Y las madres hablan de embarazos no planificados, son 5 casos en total. 4 de los 5 eran embarazos no planificados. Sentimientos de angustia, de culpa por el embarazo, de soledad, de temor, de alta inseguridad. Hay también recriminaciones que se hacen, se sienten irresponsables por haberse embarazado, ¿sí? Sienten haber tenido depresión postparto, la mayoría de ellas también, sin tener diagnóstico de tal. Ellas sienten que, es como dice, es muy común la frase de yo debo haber tenido depresión postparto, depresión, dicen ellas, yo debo haber tenido depresión, porque vivía esto, porque pasaba esto, pero no sé, porque nunca me vi, nunca me atendí, ¿sí? Luego en la etapa preescolar, los jóvenes si ya tienen más recuerdos, entonces ellos dicen que sienten que allí eran más felices que en etapas posteriores, pero que en sus casas se sienten invisibles. Es interesante ese dato porque las madres respecto de ese mismo periodo hablan de ver a sus hijos muy tranquilos y muy silenciosos, como que eran poco presentes. Y ellos, por su parte, se sienten invisibles. Ahí no sé qué es primero, el huevo o la gallina, pero es así, en los relatos aparece esto, ¿sí? Los jóvenes se sienten en distancia con sus madres, las ven dedicadas a otras cosas, y las madres por su parte ven a estos hijos muy tranquilos, muy callados, como no dando problemas, ¿sí? Eso lo hablan hartos, como no, en ese tiempo no había ni un problema, este niño era súper callado, era súper silencioso, le iba bien en el colegio, estaba todo bien, ¿sí? Sin embargo, ellas ya remiten que sienten distancia con este bebé, que lo ven, con este niño, que lo ven llorar, que hay una cosa como que se desequilibra emocionalmente y ellas sienten no tener muchas herramientas para saber qué hacer. Y allí sienten impotencia. La lactancia en general, en los 5 casos, es corta, es muy corta o no existe. No hay lactancia materna. Por supuesto que toman leche, pero no hay lactancia directa de la madre. En la etapa escolar, el joven va a comentar que se siente muy solo y aislado, tanto de su familia como de sus pares, ¿sí? En la etapa escolar. Muchos de ellos hablan de bullying, ¿okay? De haber vivido bullying, de haber sido sujetos de bullying, víctimas, ¿sí? Hablan de baja autoestima y de altos niveles de inseguridad. Ellos sienten que frente al bullying de sus pares reaccionan de manera pasiva o agresiva. Es bien polar las reacciones emocionales de estos jóvenes en etapas previas a la sintomatología y a los diagnósticos, ¿sí? Y en esta época escolar, ellos tienen los 5 muy buen rendimiento escolar. Tienen buenas notas, pero hay una cosa emocional que allí no está abordada al parecer en la mayoría de ellos y que está más relacionada con no sentirse muy a gusto, ¿no? Se sienten un tanto incómodos, con los pares no hacen relaciones de amistad tan certeros en general. Las madres, por su parte, en esta etapa del desarrollo escolar, describen a sus hijos como más inquietos, más cambiantes, callados, tranquilos, y esta idea de no molestar se sigue dando, pero no molesta, pero es tranquilo, ¿sí? Como que hay algunos desajustes emocionales, pero no es tan grave en estas etapas. Ellas no comprenden bien el comportamiento de sus hijos. Ellas relatan que no saben bien por qué estos niños se comportan de esta manera, pero como les va bien en el colegio, ellas no se preocupan mucho. Eso es parte de los relatos que ellas comentan. Luego en la adolescencia temprana, aquí estamos hablando de octavo básico, primero medio, estos chicos se describen a sí mismos como ansiosos, angustiados, molestos con sus cuerpos y apariencias. Aquí también se presentan síntomas o conductas relacionadas con desórdenes alimenticios, y en este periodo baja el rendimiento, sobre todo cuando llegan a octavo, primero medio, baja rotundamente el rendimiento académico, de los 5 casos, ¿ok? Y las familias empiezan a presionar, empiezan a pedirles que tienen que mejorar sus notas, y allí o son muy restrictivas las familias, o son muy laissez-faire, se van a los dos polos, ¿ok?
Los jóvenes respecto de las madres las ven alejadas, pendientes de otras cosas. Las madres respecto de los hijos en la etapa de la adolescencia temprana ven ese desorden en la conducta alimenticia, lo observan, pero no saben bien cómo reaccionar frente a ello. Los ven más retraídos, más aislados, y ellas comentan cambios negativos en la vestimenta, que se viste siempre de negro, que anda siempre muy abrigado, muy cubierta, y que no se limpia, no se asea. Esas son las quejas, por eso de verdad son quejas de las madres en este periodo, que su pieza está súper sucia, que voy a la pieza y la verdad es que no logro encontrar la cama. Son relatos que voy recordando en este minuto, que dan las madres en estas entrevistas y en estas líneas de vida. Bueno, las madres tienden a reaccionar también bien polares, tanto como los jóvenes. Los jóvenes reaccionan, también ellos se describen como pasivos o agresivos, y las madres frente a los comportamientos de los hijos también describen que sus comportamientos o son de mucha restricción o son de dejarlo. Ah, es adolescente, ya está, se le va a pasar. Eso es frases que ellas mencionan. Luego en la adolescencia, cuando se estallan los síntomas y aparece el diagnóstico, los jóvenes describen que previo a la... bueno, eso no lo había dicho, disculpen. Todos estos jóvenes son atendidos en el Hospital El Salvador. Para ser atendido en el Hospital El Salvador a esta edad, con este diagnóstico, todos ellos tienen que haber pasado ya previo por un intento de suicidio, porque son en el hospital, cuando llegan al hospital con el intento de suicidio, que son derivados a la unidad infanto-juvenil del Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Entonces, cuando están ya en El Salvador, es cuando nosotros los abordamos y trabajamos en esta investigación. Entonces, todos ellos ya tuvieron un episodio de intento de suicidio grave, ¿ok? En este momento yo todavía no estoy hablando del curso de los síntomas, que es el meollo de esta tesis, sino que solamente estoy hablando de significados, ¿sí? Pero en la diapositiva siguiente vamos a hablar de eso. Entonces, estos jóvenes, durante el proceso en donde ya se gesta este intento de suicidio más grave, se sienten más ansiosos, más angustiados, más solos, más aislados. Sienten rabia con las madres, rabia con la familia, con los pares, están muy enojados, muy molestos, muchos de ellos reconocen eso. Sienten mayor incomprensión y desconfianza. Y las madres, por supuesto, por su parte, van a ver a estos jóvenes en esta etapa del desarrollo como más agresivos, más aislados, lo mismo que ven los jóvenes, lo ven las madres, pero lo ven desde una distancia importante, ¿sí? Los cambios que estaban viendo ya de previo se intensifican, las reacciones son más límites, son más severas por parte de ellas, y siguen estando en estos polos. No hay una reacción de la madre todavía en este momento que tenga relación con la idea de comprensión o de cercanía íntima. No, la verdad es que las madres comentan que reaccionan de manera agresiva, les insisto, o dejando ir. ¿Sí? Ellas recuerdan muchas veces, la madre dice, haber golpeado la puerta de su hija o de su hijo y ellos reaccionar de mala manera, un grito, y la madre decir, ya basta, esta es la última vez, no te pesco más, de aquí hasta que se te pase, ya está, y fuera. ¿Sí? Y en ese momento, cuando la madre desiste, cuando el joven se aísla, es cuando aparece la sintomatología más severa, ¿ya? En relación con los síntomas, el curso que lleva los síntomas de estos 5 casos... Marité, perdón, te estaba hablando y tenía el micrófono en silencio. Y decía, ¿por qué no me pesca? Sorry. No, yo también. Oye, es que hay una pregunta acá en el chat de Mariel, dice, profe, ¿qué sería un intento de suicidio grave? Ay, sí, buena pregunta. Claro, un poco del tema del espectro. Sí, sí. Un intento de suicidio grave es cuando tenemos riesgo vital, es cuando llegamos al hospital con un riesgo vital real. Sí, estos chicos, muchos de ellos, yo no voy a atender hoy día en esta presentación, está en la materia, el material, pero como por no hacerlo tan complejo, con la acción que hacen, ¿sí? Pero la mayoría de ellos es una ingesta de medicación, ¿sí? Agarran todos los medicamentos, investigan los chiquillas, en la web, cuáles son las mejores formas, y hacen ingesta de medicación que efectivamente puede llevarlos a la muerte, ¿sí? Eso
eso es un intento de suicidio grave, aquel que te deja en un estado de un compromiso vital muy importante, ¿sí? Y algo que conversábamos también el otro día, que es una información que no se conoce mucho, es el tema del espectro de la conducta suicida. O sea, parte de una ideación que es bien inestructurada, con estas autolesiones que comentas tú también en algunas ocasiones, hasta llegar a este intento de suicidio, bueno, hasta el suicidio efectivo. Por eso hay que tener como ojo lo que tú decías un poco al principio de que estos no son llamados de atención porque hay un capricho, porque, no sé, en el fondo son llamados de atención, de ayuda, de atención plena de parte de los padres, de mentalización y todo lo que tú estás comentando que nosotros podemos observar en este vínculo familiar y especialmente en el tema con las mamás. Sí. Sí, así es. De hecho, ese espectro del que tú mencionas queda claro en esta diapo justo ahora, así que maravillosa la pregunta. Uno observa en estos 5 jóvenes que hay conductas autoagresivas desde la etapa escolar, ¿sí? Ellos presentan los 5, onicofagia, que es comerse las uñas, y que es una conducta autoagresiva, que a lo mejor es menor y es más común, todo lo que queráis, pero logra ser una conducta autoagresiva por una parte y también una forma de regulación emocional. Mala o buena es usada por estos jóvenes en la etapa escolar, cuando son pequeños, ¿sí? Y aparece también en 2 de los 5 casos, de las 5 situaciones, de las 5 vidas, ¿sí? Son tremendas cosas aquí, son mucha información de 5 personas. Aparecen 2 de estas personas, de estos adolescentes, con tricotilomanía, que es sacarse el pelo, ¿sí? Muy chiquititos ellos empiezan a sacarse el pelo y las madres empiezan a sentirse un poco inquietas con estos síntomas. No siempre son abordados por las madres, pero sí llaman la atención en la primera etapa vital. Y eso, sin duda, es un llamado de atención. Así lo vemos después también cuando hacemos análisis de la información en esta investigación y en clínica. Uno observa cómo este niño lo que está queriendo es ver si lo atienden, si están pendientes de él, si se apegan de manera óptima, de una buena vez, estos adultos que están alrededor. Y pareciera ser que estos llamados de atención en estos jóvenes no son tan visibilizados, ahí sí, no logran ser tan visibles para estos adultos que están alrededor, y entonces se siguen intensificando. Esa es un poco la lectura que hacemos después de esta investigación, como que esta sintomatología de previo, que parte cuajándose en la etapa escolar, se intensifica, se va profundizando, se va haciendo más parte de la experiencia cotidiana de estos jóvenes y se va haciendo más grave también. En la adolescencia temprana, esta angustia, esta ansiedad, esta pena, muchas veces los lleva a conductas autoagresivas como cortes en extremidades, ¿sí? Desórdenes en la ingesta, y aparecen allí también, en la adolescencia temprana, ideas de muerte. Lo que conoce la madre de esta sintomatología, la verdad es que es poco en la etapa de la adolescencia temprana. De hecho, la mayoría de ellas se entera de los cortes cuando está el joven en el hospital, después del intento de suicidio. Ellas ven que ellos se visten con ropas largas, pero ellas no ven sus cuerpos. Entonces, cuando están hospitalizados, cuando ya se sacan esta ropa y están con la bata de hospitalización, que es normalmente sin mangas, y tienen acá puestos sus catéteres, ven los cortes por primera vez, la mayoría de las mamitas de estos jóvenes. Y es muy impactante para ellas. Ellas hablan de que toda esta situación de intento de suicidio de sus hijos es muy traumante para ellas, muy traumatizante, es una situación muy compleja, ¿sí? Y hay algo súper interesante que me gustaría colocar allí también, que cuando los cuando los jóvenes están en el hospital, llega la madre, el padre, los hermanos, los primos, la tía, la abuelita, el profesor, la directora del colegio, los compañeros del colegio, todos llegan a verlos y estos chicos allí tienen ganas de vivir. Todas estas compañías que llegan en este proceso que se da posterior al intento de suicidio, genera que ellos bajen su sintomatología enormemente. Pero cuando
cuando se hace esta investigación, esto pasó hace un tiempo ya. Entonces estamos en un periodo de 3 por lo menos de los 5 chiquillos que se investigó, ya están en un proceso de normalización de sus vidas, en donde las familias vuelven de nuevo a estas formas en donde no están tan cercanos a los hijos y los síntomas suben de nuevo. Vuelven de nuevo a presentar sintomatología depresiva parecida a la anterior. Y las madres comentan en la investigación, y por eso también agradecen harto la investigación estas madres, porque logra ser una buena compañía para revisar toda esta historia. En eso fue súper grato poder encontrarse con eso, porque no era parte de lo que nosotros queríamos hacer, pero se dio, las madres y los adolescentes agradecían harto el proceso, porque les había permitido también a ellos revisar y darse cuenta de cómo habían vuelto de nuevo a alejarse de sus hijos, y en la medida que se distancian de sus hijos, sus hijas, hijos, hijes, vuelven a tener nuevamente sintomatología depresiva.